Hola a todos, les saluda a su amigo el Dr. Francisco Fernández. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado por completo a cuidar de su bienestar y a disfrutar de una madurez plena, fuerte y muy saludable. Antes de que entremos de lleno al tema de hoy, quiero pedirles un favor de todo corazón. Tómense un segundito para dejarme un comentario aquí abajo saludándome y contándome desde qué ciudad o país me están viendo. Para mí no hay nada más bonito que leerlos, saber quién está del otro lado de la pantalla y sentir que somos una gran familia que se apoya mutuamente. Compartir sus dudas o sus experiencias nos ayuda a todos a aprender y a recordar que en esta etapa de la vida no estamos solos. Así que anímense a escribir, que yo mismo leo todos sus mensajes. Ahora sí, entremos en materia. Estoy seguro de que millones de personas de nuestra hermosa comunidad de más de 60 años, tal vez usted, su pareja o sus papás, comen un trocito de aguacate todos los días. Y lo hacen con toda la confianza del mundo, pensando que están haciendo la mejor inversión para su salud. Después de todo, en la televisión y en internet lo pintan como el alimento milagroso definitivo que protege el corazón y mantiene la mente ágil. Pero ¿qué pasaría si les dijera que si lo consumen de cierta manera podrían estar consiguiendo exactamente el efecto contrario? ¿Se imaginarían que un aguacate maduro, comido de una forma muy común y que parece totalmente inofensiva, podría dañar sus riñones, provocarles un mareo tan fuerte que los haga caer al suelo o incluso apagar el efecto de las pastillas que toman todos los días para vivir? Como médico, llevo ya varias décadas atendiendo pacientes y he comenzado a notar un patrón muy preocupante en mis consultas. Es un problema silencioso que los grandes anuncios de salud casi nunca mencionan, porque siempre nos hablan de lo bonito, pero se olvidan de los detalles importantes para nosotros. Por eso, en este vídeo vamos a revelar cuáles son esos 10 descuidos más comunes y peligrosos que solemos cometer a la hora de comer aguacate. Son pequeños tropiezos que pueden transformar a esta fruta tan maravillosa en un peligro para nuestro cuerpo. Le pido que me acompañe hasta el final porque el puesto número 1 de nuestra lista es, por mucho, el que más vidas pone en riesgo. Y lo más bonito es que no solo vengo a darles advertencias, también les voy a enseñar la manera correcta y totalmente segura de disfrutarlo para que de verdad se convierta en un aliado de su salud. Esto que van a escuchar no es un simple listado de consejos aburridos, considérenlo una verdadera guía de bienestar para el día a día. Antes de arrancar con el conteo, quiero que entendamos muy bien por qué este tema nos toca tan de cerca a quienes ya pasamos de las 6 décadas. ¿Por qué algo que a un joven de 30 años ni le hace cosquillas, a una persona de 70 le puede causar un dolor de cabeza tremendo? La respuesta es muy natural. Nuestro cuerpo va cambiando con el tiempo. A partir de los 60 años, nuestra digestión y el metabolismo se vuelven más pausados. Los riñones y el hígado, que son como los dos grandes filtros que limpian todo lo que entra al cuerpo, ya no trabajan con la misma velocidad de antes. Además, a nuestra edad es de lo más normal tener alguna condición de cuidado, como la presión alta o el azúcar elevado, lo que nos obliga a tomar 1, 2 o más pastillas cada mañana. Cuando juntamos todo esto, un cuerpo que procesa más lento, unos filtros naturales que descansan más y el uso diario de medicamentos, se crea el escenario perfecto para un malentendido médico. Un alimento tan cargado de nutrientes como el aguacate, si se consume a ciegas, puede terminar jugando en nuestra contra. Teniendo esto muy claro, empecemos con nuestro conteo regresivo. Vamos con el error número 10, que es prácticamente la raíz de todos los demás: comer aguacate sin ninguna medida, pensando que si algo es saludable, entonces mientras más comamos, mejor nos hará. Hace poco atendí en el consultorio a una querida paciente llamada Marta, de 74 años. Llegó muy preocupada porque estaba ganando peso y no entendía la razón. Me dijo: «Ay, doctor Francisco, si yo me estoy cuidando más que nunca, quité por completo la mantequilla y ahora me como un aguacate entero en la ensalada de la comida y a veces me ceno otro medio». Marta estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto, pero no veía el panorama completo. Aquí está la realidad que debemos conocer. Un solo aguacate de tamaño normal puede aportarnos entre 250 y más de 300 calorías, así como lo oye. Eso es incluso más de lo que tienen algunas golosinas o barras de chocolate que venden en la tiendita. La gran diferencia y el motivo por el cual nos confundimos tan fácil es que el aguacate nos da calorías que vienen de grasas muy buenas para las arterias y que además nos dejan satisfechos y sin hambre por mucho más tiempo. Pero al final del día, para nuestra balanza interna, una caloría de más es una caloría de más sin importar de dónde venga.
El gran inconveniente para nosotros, con un cuerpo que trabaja a un ritmo más pausado, es que ese exceso de energía se acumula como grasa en el cuerpo, especialmente en la zona de la pancita, mucho más rápido que en los jóvenes. Y esos kilitos de más no son solo un tema de cómo nos vemos frente al espejo, significan una carga pesada y más presión para nuestras rodillas y caderas, alteran los niveles de azúcar y obligan al corazón a esforzarse el doble para bombear sangre. Mi paciente Marta se estaba metiendo al cuerpo casi 500 calorías extra al día sin darse cuenta, solo por culpa de los aguacates. Su fruta estrella era la que no la dejaba bajar de peso. La solución a esto es muy sencilla, pero nos pide un poquito de orden. Hay que ver al aguacate como lo que realmente es, una rica fuente de grasa vegetal. Así como ninguno de nosotros se tomaría media taza de aceite de cocina de un solo golpe, tampoco deberíamos comernos un aguacate entero en una sola comida. Lo ideal para nosotros es comer entre 1/4 y 1/3 de un aguacate mediano al día. Con esa porción tan pequeña ya recibimos todas sus bondades sin castigar al cuerpo con calorías de más. Pasemos ahora al error número 9, uno que a muchos les parece de lo más extraño, pero que puede causar problemas muy serios en la piel y el cuerpo. Se trata de no prestar atención a una condición llamada el síndrome de látex fruta. Déjenme contarles la historia de don Roberto, un querido amigo y dentista ya jubilado de 68 años. Una tarde, mientras disfrutaba de un rico guacamole en una reunión familiar, comenzó a sentir un picor muy molesto y caliente en el paladar y la garganta. En cuestión de unos pocos minutos, los labios se le pusieron muy hinchados y ya le costaba mucho trabajo pasar saliva. Terminó esa misma tarde en la sala de urgencias del hospital debido a una reacción de alergia bastante fuerte. Don Roberto no entendía nada de lo que pasaba y me decía muy asustado: «Pero doctor Francisco, si yo tengo toda la vida comiendo esto en mi casa y nunca me había pasado nada malo». Lo que mi querido Roberto no sabía es que, por usar guantes protectores durante tantos años en su trabajo, su cuerpo había desarrollado una sensibilidad oculta al látex. Y aquí viene el dato curioso: las proteínas de ese material son casi idénticas a las que tienen el aguacate, el plátano o el kiwi. Por eso, las defensas del cuerpo se confunden por completo y lanzan un ataque como si estuviéramos tocando el material de los guantes. Esto le pasa a casi la mitad de las personas que no toleran ese material y es algo vital para nosotros los adultos mayores, pues muchos trabajamos texturas similares por años sin saberlo. Una complicación de este tipo siempre es más delicada cuando el corazón ya peina canas. Si nota que la boca le pica o se le inflama al comerlo, deténgase de inmediato y consulte a su especialista de confianza. Nunca ignore una pequeña molestia en su cuerpo. Llegamos al error número 8, un tema que siempre genera muchas dudas en la consulta: la relación del aguacate con las estatinas, que son esas pastillitas que tomamos para controlar el colesterol. Muchos de mis pacientes me preguntan con preocupación si comer esta fruta puede cortar o anular el efecto de su tratamiento médico. La respuesta más honesta que les puedo dar es que no hay estudios que digan que es peligroso, pero sí es un asunto de orden en nuestro estómago. La idea es muy simple de entender: tanto los medicamentos para el colesterol como las comidas con mucha grasa se procesan en el mismo camino de nuestro aparato digestivo y el hígado. Piensen en su digestión como si fuera una carretera de un solo carril por donde deben pasar todos los vehículos. Si de repente mandamos un camión enorme cargado con la grasa del aguacate, es muy probable que le tape el paso a un carro pequeño, pero muy importante, que es su pastilla diaria. El riesgo real no es que les vaya a hacer daño o causar una intoxicación, sino que el medicamento tarde más en hacer su trabajo o no se aproveche al 100% si se junta todo en una sola comida. Esto le pasó a don Luis, de 71 años, quien no lograba bajar sus niveles de colesterol a pesar de tomarse su dosis todas las noches. Al platicar con él, me di cuenta de que se cenaba una ensalada con bastante aguacate y de inmediato se tomaba la pastilla. La solución aquí no es sacar al aguacate de nuestra cocina, sino ser más inteligentes con los horarios de nuestras comidas y tratamientos. Lo más prudente es dejar pasar unas cuantas horas entre el momento en que disfrutamos nuestro trocito de aguacate y la hora de tomar la medicina. Por ejemplo, si les gusta comerlo, a la hora de la comida, dejen su pastillita para la noche y recuerden que mantener la porción pequeña de 1/4 al día evitará que sus filtros se saturen. El séptimo error es algo que veo cada vez más seguido debido a las modas que salen en los vídeos de internet: cocinar, freír o meter al horno el aguacate. Hoy en día nos topamos con recetas vistosas de rebanadas de aguacate empanizadas y fritas o mitades rellenas que se meten a asar por mucho tiempo. Aunque admito que visualmente se ven muy antojables, les aseguro que pasarlo por la estufa es una de las peores cosas que le pueden hacer a esta fruta.
El gran valor que tiene el aguacate para nosotros se encuentra en sus delicados aceites naturales, que son muy famosos por desinflamar las venas y proteger nuestras articulaciones. Sin embargo, estas grasas buenas son sumamente delicadas frente al calor directo de la lumbre. Cuando exponemos la pulpa a temperaturas muy altas, lo único que logramos es que esos aceites se quemen y se dañen, perdiendo de golpe todas sus propiedades medicinales. Además de arruinar sus bondades, el calor intenso provoca que el aguacate cambie su composición y empiece a soltar un sabor bastante amargo y desagradable. Si alguna vez les ha tocado morder un platillo con aguacate cocido y les supo mal, esa es la alerta de su propia lengua avisándoles que el alimento ya se alteró. Por si fuera poco, las vitaminas que defienden nuestras defensas se destruyen por completo al entrar en contacto con la sartén. Para nosotros, cuyo cuerpo ya lucha naturalmente con dolores en los huesos o inflamación en las articulaciones, comer aceites quemados es como echarle más leña al fuego. La regla de oro es muy clara: el aguacate se debe disfrutar fresco y crudo en nuestras ensaladas, tostadas o guacamoles caseros. Si de verdad quieren ponerlo en un platillo caliente, como un caldito de pollo o una sopa, agréguenlo picado justo al final, cuando ya hayan apagado la estufa. Pasamos ahora al sexto error de nuestra lista, uno que casi siempre es causado por las prisas en la cocina: comerse el aguacate cuando todavía está duro, como si fuera una piedra. A veces compramos la fruta en el mercado y, por no esperar a que complete su ciclo natural, la partimos antes de tiempo pensando que solo estará un poco desabrida. Sin embargo, un aguacate que no ha madurado tiene un cambio en sus componentes que resulta muy pesado para el estómago de un adulto mayor. El gran problema del aguacate verde es que guarda una cantidad muy alta de un azúcar natural que a nuestro aparato digestivo le cuesta muchísimo trabajo romper y absorber. Al no poder procesarse bien en la primera parte del estómago, este elemento pasa entero hacia el intestino grueso, donde las bacterias lo fermentan con fuerza. El resultado de esto son gases muy molestos, una panza muy hinchada, cólicos y, en la mayoría de los casos, episodios de diarrea. Esto le sucedió a una querida vecina de 78 años llamada Elena, quien compró unos aguacates y, para evitar que se le pasaran de días, decidió meter uno muy duro a la licuadora para hacerse un licuado. La pobre de Elena pasó toda la tarde con un dolor de panza terrible y una soltura de estómago que la dejó sin fuerzas y muy deshidratada. Para nosotros, una deshidratación fuerte por diarrea nos puede debilitar las piernas y hacernos perder el equilibrio muy fácil. La solución para evitar estos malos ratos es simplemente tener un poquito de paciencia y aprender a escogerlos bien con las manos. Busquen siempre esos aguacates que se sientan ligeramente suaves cuando los presionan con cuidado usando la palma de la mano, no los dedos. Si los compran verdes, un gran truco es meterlos en una bolsa de papel junto a una manzana. Verán cómo el airecito que suelta la manzana los deja suavecitos y listos para comer en un par de días. Llegamos al error número 5, que tiene que ver con una costumbre muy arraigada en los hogares: creer que dejar el hueso dentro de la mitad de aguacate que nos sobró va a evitar que se ponga negro. Lamento mucho quitarles esta ilusión, pero la ciencia nos dice que este truco es prácticamente falso. Ese color oscuro que aparece en la pulpa es una reacción natural llamada oxidación, la cual ocurre en el momento exacto en que la fruta entra en contacto con el aire que respiramos. La semilla solo protege la pequeña porción de pulpa que está tocando directamente abajo de ella, pero todo lo demás a su alrededor se va a oscurecer exactamente igual. Y esto no es solo un problema de que el aguacate se vea feo o poco antojable para la siguiente comida. Cuando la pulpa pasa muchas horas expuesta al aire, las grasas buenas de las que tanto hemos hablado se dañan y pueden causarnos pesadez o inflamación al comerlas. Además, una fruta cortada y húmeda que se queda desprotegida es el hogar perfecto para que comiencen a llegar pequeños microbios y bacterias invisibles a la vista. Las autoridades de salud han advertido que un aguacate mal guardado en el refrigerador puede desarrollar bichitos peligrosos. Para nosotros, que a veces tenemos las defensas un poquito más bajas, comer un alimento contaminado puede terminar en una infección estomacal de mucho cuidado. Pensemos en don Jorge, de 80 años, quien guardaba su medio aguacate con todo y semilla en el refrigerador para comérselo al día siguiente. Sin saberlo, se estaba exponiendo a un malestar estomacal innecesario. La solución real no es dejarle el hueso, sino ponerle unas gotitas de limón a la superficie, cubrirlo con plástico de cocina bien pegadito a la pulpa para que no le entre nada de aire y procurar consumirlo en las siguientes 24 horas.
El cuarto error de nuestra lista es un malentendido que puede llegar a ser sumamente delicado para nuestra seguridad. Es totalmente cierto que el aguacate, gracias a que tiene una buena cantidad de potasio, ayuda de forma natural a relajar las venas y a mantener la presión arterial bajo control. Por esta razón, se le recomienda mucho a las personas que sufren de presión alta. Sin embargo, el peligro aparece cuando lo comemos en porciones grandes sin tomar en cuenta nuestras pastillas diarias. Aquí lo que era un gran beneficio se puede transformar en un riesgo debido a un efecto de suma en nuestro organismo. Piénselo de esta manera, la tableta que usted se toma por las mañanas ya está haciendo el trabajo de bajarle la presión para mantenerla en un nivel saludable. Si a eso le añadimos una dosis exagerada de aguacate en la comida y en la cena, los dos efectos se juntan y pueden provocar que la presión se vaya muy abajo de repente. Imaginen el caso de doña Isabel, de 79 años, quien toma puntualmente su medicamento para la hipertensión. Ella escuchó que el aguacate era maravilloso, así que empezó a comerlo de forma abundante en sus almuerzos y cenas. Una tarde, al levantarse del sillón para ir a la cocina, sintió un mareo muy intenso. Se le nubló la vista por completo y perdió el equilibrio, sufriendo una caída en el suelo de su sala. Para nosotros, un desvanecimiento de este tipo puede tener consecuencias muy serias en nuestros huesos y quitarnos nuestra valiosa libertad de movernos solos. Por eso es muy importante estar atentos a las señales de una presión baja, como mareos al ponernos de pie, visión borrosa o debilidad. La solución no es dejar esta fruta, sino disfrutar solo de nuestro cuarto de aguacate al día y platicar con el médico para que él sepa lo que incluimos en nuestra dieta. Entramos ahora en la recta final de nuestra lista con los 3 descuidos más peligrosos para nuestra salud y el error número 3 es una advertencia directa para todos mis queridos amigos que padecen de alguna enfermedad en los riñones. Cuando nuestros riñones están completamente sanos, se encargan de limpiar y desechar el exceso de un mineral llamado potasio a través de la orina. Sin embargo, cuando estos órganos empiezan a trabajar más despacio por los años o por alguna enfermedad crónica, ese filtro deja de funcionar correctamente. Al no poder expulsarse, el potasio comienza a acumularse en la sangre de una forma silenciosa, llegando a niveles que pueden ser muy dañinos para el cuerpo. En el mundo de la medicina, a esta acumulación peligrosa la conocemos como hipercalemia y se considera una verdadera urgencia que debe atenderse de inmediato. Aquí es exactamente donde el aguacate pasa de ser una fruta deliciosa a convertirse en un alimento de altísimo riesgo que debemos mirar con mucho cuidado. Para que se den una idea de la magnitud, un solo aguacate de tamaño regular puede llegar a tener entre 700 y más de 900 miligramos de potasio en su interior. Esto es una cantidad enorme para una persona cuyos riñones ya están cansados o que incluso ya asiste a terapias de limpieza como la hemodiálisis. En esos casos, donde la dieta debe ser sumamente estricta y baja en este mineral, comerse aunque sea la mitad de un aguacate puede desequilibrar el cuerpo por completo. El verdadero peligro de que el potasio se eleve tanto en la sangre es que afecta directamente la forma en que late nuestro corazón, pudiendo provocar arritmias o latidos desordenados. En los casos más graves y tristes, estos apagones o desajustes en el ritmo del corazón pueden derivar en un susto mayúsculo o en un paro cardíaco. Es una situación muy seria que ocurre sin avisar y que muchas veces empieza simplemente por un descuido en el plato de comida. Recuerdo mucho el caso de don Manuel, de 67 años, un paciente muy querido que acudía puntualmente a sus tratamientos de diálisis 3 veces por semana. Un día, un familiar de él, con la mejor de las intenciones pero sin estar bien informado, le insistió mucho en que comiera aguacate porque leyó en una revista que era un superalimento para la salud. Don Manuel le hizo caso y comenzó a agregar un buen trozo de aguacate a sus comidas todos los días de la semana. Lamentablemente, una tarde mientras descansaba en su casa, don Manuel sufrió un colapso cardíaco muy fuerte debido a que el potasio se le subió a las nubes. Por fortuna, los médicos lograron atenderlo a tiempo y salvarle la vida, pero los análisis de laboratorio demostraron que la culpa de todo la había tenido ese consumo diario de aguacate. Algo que parecía un hábito de lo más sano estuvo a punto de costarle la vida a mi querido paciente. Por eso, la recomendación médica que les doy hoy es una regla de oro que no debemos romper por ningún motivo. Si usted padece del riñón, considérelo un alimento de cuidado. No se trata de alarmarse, sino de ser muy responsables y entender que cada cuerpo trabaja de manera diferente y tiene necesidades muy específicas en esta etapa de la vida. Su salud es lo más valioso que tiene y un pequeño cambio en lo que come puede hacer una gran diferencia en su día a día.
Antes de dar cualquier paso o de antojarle un trocito a su comida, lo primero que debe hacer es consultarlo con su nefrólogo o con su especialista en nutrición renal. Ellos son los únicos que conocen a detalle cómo están saliendo sus estudios de laboratorio y le podrán decir si es seguro comer una pequeña rebanada o si es mejor evitarlo. Nunca tome decisiones sobre su alimentación a la ligera ni se guíe por lo que le funcionó al vecino o al compadre. También quiero pedirles un favor muy especial. Si ustedes conocen a un amigo, a un familiar o a un vecino que tenga problemas en sus riñones, compartan esta información con ellos hoy mismo. A veces un consejo a tiempo, dicho con cariño y con bases reales, puede evitar un ingreso a urgencias o incluso salvarle la vida a un ser querido. Ayúdenme a esparcir este mensaje para que ningún abuelito pase por un susto tan grande como el que vivió don Manuel. La salud de nuestra comunidad se construye cuando nos cuidamos los unos a los otros y compartimos los conocimientos que nos hacen bien. Así que los invito a tomar nota de este punto, a platicarlo en la próxima reunión familiar y a mantener siempre una comunicación muy abierta con sus médicos. Vamos a cuidarnos mucho y a seguir adelante con paso firme hacia los siguientes puestos de nuestra lista, que también guardan consejos muy importantes. Nos acercamos al final de nuestra lista y el error número 2 es, de hecho, una extensión de la advertencia anterior, pero enfocado en un grupo mucho más grande de personas, todos aquellos que toman pastillas para el corazón. En nuestra hermosa etapa de la vida, es de lo más común que los médicos nos receten combinaciones de medicamentos para proteger el pecho, como los llamados beta-bloqueadores o ciertos tipos de diuréticos que nos ayudan a no retener líquidos. Aunque son remedios maravillosos para mantenernos estables, la mezcla de nutrientes que tiene el aguacate puede interactuar con ellos de formas que ustedes ni se imaginan. Para que lo entendamos de manera muy sencilla, imaginen los diuréticos que el médico nos da para eliminar la hinchazón de los pies, específicamente los que se conocen como ahorradores de potasio. Estas tabletas están diseñadas para que el cuerpo no pierda este mineral tan importante mientras limpia los líquidos de más. Si a ese trabajo de la pastilla le sumamos que nosotros empezamos a comer aguacate de forma abundante todos los días, el potasio se nos va a subir a niveles exagerados en la sangre, incluso si nuestros riñones están completamente sanos y fuertes. El gran tropiezo que cometemos aquí es pensar que, por el simple hecho de ser un alimento completamente natural sacado de la tierra, el aguacate es incapaz de chocar con las medicinas que compramos en la farmacia. Esa es una creencia muy peligrosa que veo repetirse a diario en las consultas médicas de todo el país. Debemos recordar que todo lo que entra por nuestra boca, ya sea una fruta o una cápsula, pasa por los mismos filtros de nuestro cuerpo y genera reacciones químicas que pueden alterar nuestro delicado equilibrio. La solución para evitar cualquier susto con el corazón es tener un control absoluto y una plática muy sincera con su doctor en la próxima visita. Lo primero que les recomiendo hacer esta misma tarde es agarrar una libreta y anotar en una lista clara los nombres de todas las medicinas que se toman a diario, con todo y sus horarios. Lleven ese papelito con su médico familiar o su cardiólogo y pregúntenle directamente: doctor, con mis enfermedades y estas pastillas que tomo, ¿es seguro que coma aguacate? Y si es así, ¿qué porción me recomienda? Jamás intenten usar la comida como si fuera un tratamiento médico por su propia cuenta, ni cambien sus dosis basándose en lo que ven en internet. El aguacate debe verse como un complemento delicioso en la mesa, pero siempre bajo el visto bueno de las personas que cuidan de nuestra salud. El bienestar de nuestro corazón a los 60, 70 o más años es un balance muy delicado que no debemos poner en juego. No permitan que un descuido con un alimento, por más saludable que se promueva en todos lados, los vaya a desestabilizar. Y así, mis queridos amigos, llegamos finalmente al error número 1 de nuestra lista, el descuido más común, silencioso y sin duda alguna el más peligroso de todos los que hemos platicado hoy. Estamos hablando de consumir aguacate de forma muy desordenada o irregular si usted es una de las millones de personas que toman pastillas anticoagulantes como la famosa warfarina o el acenocumarol. Estos medicamentos son el escudo diario que usan muchísimos adultos mayores para evitar que se formen coágulos en la sangre y prevenir un infarto cerebral o una embolia. Estas pastillitas funcionan frenando la acción de la vitamina K, que es la sustancia natural que usa nuestro cuerpo para que la sangre se espese y cicatrice cuando nos hacemos una herida. El objetivo del tratamiento médico es mantener la sangre en un punto medio perfecto, ni muy líquida ni muy espesa, lo cual revisamos cada mes con ese piquete en el dedo o análisis de sangre que conocemos como el estudio del INR. Aquí es donde el aguacate entra en juego, ya que es una fruta que guarda una cantidad bastante importante de vitamina K en su pulpa.
El problema real con el aguacate no es la fruta en sí, ni la cantidad de vitamina que tiene, sino la falta de constancia en nuestra forma de comerlo. Cuando su doctor les ajusta la dosis de la pastilla anticoagulante, lo hace calculando que ustedes siempre comen más o menos la misma cantidad de vitamina K en sus comidas de la semana. Si ustedes no acostumbraban comer aguacate y de la noche a la mañana se les antoja comerlo diario, le están metiendo al cuerpo un extra de vitamina K que va a anular por completo el efecto protector de su medicamento. Al apagarse el efecto de la pastilla por culpa del exceso de aguacate, la sangre se vuelve a poner muy espesa y propensa a formar pequeños tapones en las arterias, lo que eleva al máximo el riesgo de sufrir una embolia. Déjenme compartirles la triste experiencia de don Antonio, de 75 años, un paciente que tomaba su tratamiento al pie de la letra y cuyos análisis de sangre siempre salían perfectos y estables. De un momento a otro, don Antonio ingresó al hospital muy grave tras sufrir un infarto cerebral masivo que nos tomó a todos por sorpresa. Al platicar con su esposa para entender qué había pasado, ella me confesó llorando: «Ay, doctor Francisco, lo único diferente que hicimos fue que hace 2 semanas empezamos a comprar aguacates para ponérselos todas las mañanas al desayuno, porque nos dijeron que era muy bueno para los adultos mayores». El pobre de don Antonio, con la única intención de cuidar su salud y comer más sano, estuvo cancelando sin saberlo el efecto de la pastilla vital que lo mantenía a salvo de un derrame, todo por introducir este alimento de golpe. El peligro opuesto con las pastillas para la circulación también es una realidad muy seria. Si usted come aguacate de forma regular y lo deja de la noche a la mañana, la falta de vitamina K puede hacer que su medicamento trabaje de más, volviendo la sangre demasiado líquida y aumentando el riesgo de una hemorragia grave. Por eso, la solución no es prohibirse la fruta, sino mantener una disciplina basada en la constancia y comer exactamente la misma porción pequeña todos los días para que su organismo se mantenga en un nivel estable. Repasando los 3 descuidos más críticos de hoy, recuerden que si padecen de los riñones, el potasio del aguacate puede alterar los latidos del corazón. Si toman pastillas para el corazón o la presión, el exceso puede chocar con sus medicinas. Y si usan anticoagulantes, el desorden al comerlo puede anular su protección contra las embolias. Entonces, ¿el aguacate es nuestro enemigo? Por supuesto que no. Consumido con orden, sigue siendo una fuente maravillosa de aceites saludables, porque el verdadero peligro nunca ha sido la fruta, sino el comer a ciegas sin tomar en cuenta cómo trabaja nuestro cuerpo. Si este vídeo les ha parecido de utilidad para su vida diaria, hoy les quiero pedir de todo corazón que me apoyen con 3 acciones muy sencillas que ayudan muchísimo a nuestro canal. Primero, compartan este mensaje con algún amigo o familiar mayor de 60 años al que sepan que le fascina el aguacate, pues enviarle esta información podría evitarle una complicación médica muy grave en el futuro. Segundo, suscríbanse a su canal del Dr. Francisco Fernández para que sigamos aprendiendo juntos con consejos sencillos basados en ciencia real. Y tercero, no olviden dejarme su comentario contándome su experiencia para que sigamos platicando por aquí. Recuerden siempre consultar a su médico de cabecera antes de hacer cualquier cambio fuerte en sus comidas. Muchas gracias por su valioso tiempo y nos vemos en la próxima consulta.